Hoy vamos a ver entonces este tema que es cómo se activan los linfocitos B y cómo se da la respuesta de anticuerpos. Eh, el contenido de la clase entonces va a tener los siguientes temas. Eh, Vamos a ver que hay distintos tipos de linfocitos B, no hay un único tipo de célula B. Vamos a ver que hay tres tipos por lo menos de células B que todas pueden secretar anticuerpos con distintas características. También vamos a ver un poco lo de la circulación de los linfocitos en el sentido de cómo se activan, cómo circulan y cómo se activan. Y después la característica que va a haber de células que generan anticuerpos sin colaborar con las células T y células B que requieren colaborar con células T para generar anticuerpos. Lo que llamamos respuesta de anticuerpos T independientes o T dependientes. Y después vamos a ver los aspectos que tienen que ver con cómo los anticuerpos mejoran su calidad a lo largo de la respuesta. Y esto tiene que ver con cómo los anticuerpos van a hacer cambios en su sitio de unión que van a terminar dando lugar a anticuerpos que se unen más fuertemente al antígeno. Eso es lo que llamamos maduración de la afinidad. Y además vamos a mencionar cómo es que se generan células B que a lo largo del tiempo pueden activarse aún muchos años después de la respuesta y reponer los anticuerpos. Bueno, mínimamente retomemos el rol de los anticuerpos diciendo que pueden funcionar haciendo funciones de neutralización, es decir, solo con unirse son capaces de bloquear, por ejemplo, la infección de un virus o la toxicidad de una toxina sobre una célula. Vamos a ver, bueno, ya vimos que los anticuerpos pueden unirse a una bacteria, una toxina, y a través de su región FC promover la fagocitosis de ese componente que ha sido reconocido por los anticuerpos, ¿no? También ustedes ya saben que los anticuerpos participan en la activación del complemento a través de la vía clásica y eso se relaciona con este componente C1Q del complemento que adquiere afinidad por la región FC de los anticuerpos si es que hay varias de estas unidas a la superficie de una bacteria. O si se trata de una IgM, bueno, ahí puede ser una única molécula, tiene suficientes FCs como para promover la activación. Los anticuerpos también pueden mediar la destrucción de células infectadas si reconocen componentes que están en la superficie de estas células. Eso en cuanto a funciones. Pero otro aspecto importante que vamos a ver en la clase es el que tiene que ver con, como les decía, los cambios que van a ocurrir a este nivel cuando el anticuerpo va a realizar cambios a lo largo del proceso de la respuesta inmune en los aminoácidos que estaban en esta región para dar lugar a sitios de unión de mejor complementariedad que resultan en mayor fuerza de unión. Esos cambios se van a dar principalmente en las regiones hipervariables de los anticuerpos, que son los CDR, las regiones determinantes de la complementariedad, estas que están acá, y en particular va a haber muchas mutaciones que se van a acumular acá. Bueno, el otro asunto es algo que tiene que ver ahora con la región FC, ¿no? Esta estructura que ven acá es el único tipo de estructura que encontramos en los anticuerpos.
¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos otros tipos de anticuerpos? Sí, tenemos otros tipos de anticuerpos. Esto ya lo vieron con Gabriel. Lo que veíamos acá, esta es la estructura típica de una IgG. Hay otras como IgD, IgE, que son monoméricas también, pero hay otras estructuras que forman multímeros. Por ejemplo, dos moléculas de IgA forman este tipo de dímeros y 5 moléculas, a veces 6 de IgM forman este tipo de estructura. ¿Tá? Bueno, eso le da distintas propiedades a los anticuerpos y dependiendo de su sitio de acción van a ser unos u otros más favorables. Entonces, en el entendimiento de cómo funciona la respuesta de anticuerpos tenemos que ver también esa parte un poco, cómo el sistema inmune toma las decisiones sobre qué anticuerpo fabricar. Bueno, entonces ya entrando más concretamente en el tema, empezamos con la vida, parecido como hicimos con las células T, empezamos con lo que es la vida de un linfocito B que sale a la circulación y que va a salir desde la médula ósea. En la próxima clase vamos a ver que los linfocitos B salen de la médula ósea en una forma inmadura, pero luego de circular durante un tiempo y de encontrarse con determinadas células, van a madurar y ahí a convertirse realmente en un linfocito virgen que puede activarse, ¿no? Entonces vamos a partir del momento en el cual un linfocito ya está, es un linfocito virgen maduro, ¿tá? Y bueno, acá el patrón de circulación es igual que las células B, o sea, por la sangre va a llegar a los ganglios, por las mismas vénulas del alto endotelio va a salir desde la circulación sanguínea hacia el interior del ganglio, y bueno, y ahí va a tener un periodo de residencia, y si no es estimulado por la presencia de antígeno, va a abandonar el ganglio y por vía linfática va a volver a la sangre y bueno, va a seguir su recorrido, ¿tá? Esa es la misma forma que vimos para los linfocitos T. Esta es la forma en la cual los linfocitos B recorren el organismo en búsqueda del antígeno que los pueda activar. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces si tenemos una infección? Bueno, si tenemos una infección del sitio de infección, como ya vimos, van a llegar células dendríticas activadas, pero va a llegar también antígeno y estímulos inflamatorios, proinflamatorios. Bueno, ahí si había células B que son específicas de este antígeno, van a comenzar un programa de activación y ahí ya no se van a querer ir del ganglio, van a ir a buscar o células T o se van a activar y proliferar directamente, ¿tá? Bueno, ahora vamos a ver qué tipos de células B puede haber en circulación o puede haber en determinados territorios. Las que estábamos mencionando de circulación general por la sangre son más bien este tipo de células, las que llamamos linfocitos B foliculares, ¿tá? Es uno de los 3 tipos que vamos a ver. Y este es el que es más prototípico de la respuesta inmune adaptativa. Acá lo menciona, el funcionamiento adaptativo tiene cierta demora para activarse y alcanzar un número importante, unos 5 a 7 días precisa para activarse, proliferar en suficiente cantidad, pero una vez que comienza el proceso puede expandirse en forma descomunal, ¿no? Teniendo muchísimas generaciones y aumentando en número. La respuesta está más orientada a la respuesta sistémica y
y se activa en los órganos linfoides secundarios, de la misma forma que pasaba con los linfocitos T. Y vamos a ver que en los órganos linfoides secundarios van a precisar estos linfocitos la colaboración de células T. O sea que estos están especializados en una respuesta T independiente. Y finalmente van a dar lugar a células plasmáticas que secretan anticuerpos o células de memoria. Al principio IgM y luego harán cambio de clase en a otros isotipos. Bueno, pero además de estas, hay otras células que son un poco más, capaz que las podríamos llamar un poco más primitivas o más cercanas a lo que es la respuesta inmune innata, que son células que, si bien tienen un reconocimiento adaptativo, también tienen una forma de reconocimiento que es muy parecida al reconocimiento de las células de la inmunidad innata, en el sentido de que su especificidad está un poco predeterminada. Eso se relaciona con que usan un número restringido de segmentos génicos B. ¿Se acuerdan que los segmentos génicos B son los pedacitos del locus donde están los codificados los anticuerpos que codifican parte del dominio variable? Después se complementa con los otros fragmentos D y J, ¿no? Bueno, pero estas células usan un restringido número de segmentos B y eso da lugar a especificidades conservadas. Este es un rasgo muy importante y distintivo que, a diferencia de estos, que requieren un periodo largo para activarse, esto se activa muy rápidamente. Y además cuentan con receptores para PAMs, que son parte de lo que favorece su activación, porque no solo unen el antígeno y así nomás se activan, sino que tienen que unir el antígeno en un contexto en el cual hay otras componentes activadores. Y no proliferan a la velocidad o al grado que lo hacen estas otras células. Los linfocitos B1 están en la cavidad abdominal, se ubican principalmente en esta región. Son productores principalmente de IgM e IgA. Vean que acá, si bien comenzábamos con IgM, luego la respuesta se va a otros isotipos. Acá más bien tiende a quedarse y la IgA está más bien vinculada a linfocitos B1 que por estar en esta zona son seleccionados o se les promueve un programa de generación de IgA. Son la fuente principal de anticuerpos naturales. Ahora después vamos a volver a hablar de qué son estos anticuerpos naturales, pero son anticuerpos que producimos sin estímulo antigénico, y que tienen lo que llamamos polirreactividad, o sea, tienen un sitio de unión que tiene cierta flexibilidad para combinarse con antígenos distintos. Y bueno, el costo es que la afinidad es relativamente moderada, pero pueden unirse a distintos antígenos. No cualquiera, obviamente, ¿no? Se mantiene una especificidad, pero es amplia. Y bueno, y esa moderada afinidad la compensan porque generalmente son IgM pentaméricas o IgA que son dimédicas. Bueno, y acá hay pobre inducción de memoria, a lo contrario a esto que se produce en memoria de larga vida. Después hay otra población de linfocitos B que se ubican en la zona marginal del vaso, en un ratito lo vamos a ver. Y bueno, estos están más bien en el vaso, en esa zona marginal, y se especializan en responder contra antígenos en forma T independiente, como lo veíamos para los linfocitos B1. También su principal inmunoglobulina es la IgM, pero en ciertas condiciones puede haber cambio de clase, ¿no?
hace un cambio de clase que no es de los más potentes como es la IgG2, pero sí adquiere nuevas funciones. Y, bueno, estos tienen la posibilidad de, en algunas circunstancias, moverse de la zona marginal y recibir colaboración T, y entonces ahí pasarían a funcionar de forma similar a esto. O sea que están a medio camino, ¿no? Y hay pobre inducción de memoria también en general. Bueno, entonces, presentadas las células B de las que disponemos, que son estos tres tipos, las B1, las B de la zona marginal y las que llamamos B2 o B foliculares, vamos a empezar a ver cómo se activan estas células. Y lo primero que tiene que ocurrir es un entrecruzamiento de receptores. Ustedes saben, si no lo repetimos de nuevo acá, que los linfocitos B vírgenes tienen solamente IgM en su superficie, ¿no? Pues en realidad tienen dos inmunoglobulinas cuando están maduros, IgM e IgD, ambas con la misma especificidad, pero bueno, la activación comienza cuando dos de estas moléculas de superficie son entrecruzadas, y eso hace que se muevan de donde estaban antes a la zona del lipid wrap, esta que vimos acá, que es lo mismo que vimos para los linfocitos T, estas zonas donde hay quinasas y bueno, una composición especial de lípidos. Bueno, hacia ahí se promueve su migración cuando hay entrecruzamiento, y eso hace que esta quinasa termine siendo aproximada a los sitios de fosforilación, los sitios CITAM que hay en estas colas. El receptor BCR es todo esto, o sea que además del anticuerpo tiene las cadenas alfa y beta de señalización. Y de la misma forma que ocurre en el linfocito T, esta primera fosforilación se encadena con otras que amplifican la señal y que se reclutan otras quinasas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es el puntapié inicial de la activación de los linfocitos B, que también puede ocurrir si el entrecruzamiento se da entre un receptor y un antígeno que está modificado por el complemento, ¿tá? Acá tenemos el componente C3D, en este caso podría ser un fragmento de C3B, que puede ser reconocido por este receptor del complemento, el CR2. Y bueno, esto también promueve la migración a la zona de lipid wrap, y ahí aparecen otras quinasas, no vamos a entrar en esos detalles, pero que también disparan la activación, ¿tá? Y a veces se da, lo más común, que se den ambas cosas a la vez. Bueno, esa es lo que llamamos la primer señal, ¿tá? Si esa primer señal es muy fuerte, se puede convertir en sí mismo en una señal, se puede convertir a su vez en lo que sería la segunda señal, ¿tá? Pero bueno, si esa primera señal se refuerza de alguna forma, y aparece una segunda señal, entonces vamos a tener una respuesta que puede ser independiente de células T, ¿tá? Y ahora lo vamos a desarrollar este concepto. Acá hay uno de los ejemplos, vamos a ver que hay más de uno. La otra forma de activación es la que depende de células T. Acá, esto sería una célula T y esta es la célula B. Entonces lo que estamos viendo acá es esto, que no solo genera una señal, sino que, digamos, que se convierte en un cambio fenotípico de la célula, entre los cuales se incluye la endocitosis de estos complejos, ¿tá? Esto promueve la endocitosis de estos complejos, tanto acá como y eso mete al antígeno para dentro de la célula B,
y hace que ésta pueda generar péptidos que se presenten en el MHC de clase 2, que es lo que vemos acá. Un MHC de clase 2 con un péptido que deriva de esta proteína y que está siendo reconocida por el TCR, y este sería el correceptor CD4 uniéndose acá. En esta interacción vamos a ver que tiene un rol muy importante es la aparición de este ligando que se va a generar durante la respuesta o después. Bueno, los linfocitos que pueden hacer respuestas T independientes son los linfocitos B1, que ya mencionamos, que están en la cavidad pleural y la cavidad intestinal, y los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Y luego esta respuesta T dependiente está más bien vinculada a los linfocitos B2 o foliculares. Bueno, entonces vamos a meternos más en lo que es la respuesta T independiente. Bueno, los linfocitos B1 y B de la zona marginal, como ya dijimos, tienen requerimientos de activación muy inferiores a los otros linfocitos y en parte eso se debe a que están equipados con receptores para PAMPs. Los B1, que ya como mencionamos están en la cavidad pleural y cavidad intestinal, se originan en la etapa fetal. Ahí es cuando se producen y ahí es donde colonizan estas cavidades y ahí a lo largo de la vida luego se van a seguir autorreplicando. Entonces, esa autorreplicación va a permitir que aún después de muchos años tengamos linfocitos en B1 disponibles, ¿no? Pero se originaron en la etapa fetal y a partir del hígado, a diferencia de lo que va a ocurrir después que se van a generar de la médula ósea. Bueno, parte de los linfocitos estos B1 van a dar lugar a los anticuerpos naturales, que son estos que se generan, que son polireactivos, o sea que pueden reaccionar con varios distintos antígenos y que se producen en ausencia de estímulo antigénico, ¿tá? Y después va a haber otros que esos sí van a activarse en presencia del antígeno y que es el caso típico es la producción de IgA en las mucosas, por ejemplo. Aunque también van a producir IgM. Bueno, y después tenemos los los B de la zona marginal, que serían estos que están acá. Ven que este es un esquema del vaso, donde tenemos estas zonas donde están los linfocitos T, lo violeta, y los azulcitos serían los linfocitos B. Y en esto sería esta frontera, en esta zona que está bordeando esa frontera, se acomodan estos linfocitos B de la zona marginal que están en un sitio particular donde la sangre se encharca, digamos, ¿no? La sangre, acá tenemos capilares abiertos, como ven ustedes, de la arteriola, y ahí hay sangre que sale de esos capilares y que tiene una oportunidad de contactar durante bastante tiempo con estas células B de la zona marginal. Eso las hace ser una muy importante vigilantes de lo que está pasando en la sangre. Bueno, y esto es muy importante, eso que les decía, de que tienen receptores tipo TOL y tipo lectina de tipo C, que les da la capacidad de reaccionar y activarse en presencia de PAMP. Bueno, entonces,
estas células van a dar las primeras oleadas de anticuerpos, ¿tá? Y hay una oleada que es preexistente, o sea, antes de que aparezca la infección, ya vamos a tener esta cantidad de anticuerpos, ¿sí?, que va a ser específica para esta infección, porque justo se dio así que digamos, esto es lo que estamos hablando acá, son los anticuerpos naturales. Entonces, parte de los anticuerpos naturales, dada esta infección X, van a ser reactivos con la infección X, ¿no? Eso es porque parte de estos anticuerpos naturales que se secretan en ausencia de antígeno tienen esa capacidad de polirreactividad y además los segmentos génicos fueron, no usa cualquier segmento génico, es un número restringido, pero está coordinado evolutivamente para reconocer ciertos componentes, ¿no? Entre esos componentes vamos a ver que va a haber componentes propios y componentes que pueden ser del agente infeccioso, como sería este caso, ¿no? Los anticuerpos, esos antígenos que reconocen, después voy a volver a esta imagen, son en muchos casos autoantígenos, epítopes glucídicos, lípidos oxidados y antígenos expresados por células apoptóticas, como estos que están acá, anexina 4 y fosfatidilcolina, que cumplen funciones fisiológicas, ayudando a remover esos lípidos oxidados o epítopes glucídicos aberrantes de glicosilaciones que funcionaron mal, o las células apoptóticas, ¿tá? Y bueno, y esa funcionalidad tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? O sea que las IgM, eh, los anticuerpos naturales contribuyen a mantener la inflamación baja por esta forma de disponer los antígenos en una forma así como ordenada, ¿no? Pero también pueden reaccionar contra patógenos, como les decía, o sea, no solo reaccionan con componentes propios, sino que muchos de ellos, por esos segmentos génicos particulares que utilizan, van a reconocer compuestos que están en un gran grupo de patógenos, ¿no? Y esto que les mostraba acá es un experimento en el cual eh, si los ratones se crían en condiciones asépticas, o sea, el parto es aséptico y la comida que comen y el ambiente en el que están son asépticos, entonces estos ratones que serían libres de gérmenes, o sea, no tienen flora intestinal ni ninguna otra flora, no tienen estímulos antigénicos y por lo tanto lo único que vamos a encontrar es IgM, a diferencia de lo que pasa con un ratón normal, donde hubo estímulo antigénico y por lo tanto hay todos los tipos de inmunoglobulina, ¿tá? Así que bueno, esto de los anticuerpos naturales, ya hablamos de qué es lo que reconocen, y acá está esto para hacer un poco de énfasis en que no cualquier segmento génico se va a usar de todos estos que hay acá, que son como 50, pero de repente pueden usar algunos particulares, eso está de alguna forma programado, y eso da lugar a ciertas especificidades. Y vean que no expresan esta enzima, que es fundamental para que se dé la hipermutación, el agregado de nucleótidos cuando se está haciendo la unión de los segmentos génicos. O sea, si este segmento génico se une a este, en realidad sería un DJ que se uniría a bueno, lo que vamos a ver que en el sitio de unión acá no se van a agregar nucleótidos como ocurre normalmente porque no está esta enzima. Eso restringe un poco la diversidad y asegura que la diversidad sea la esperada, digamos, ¿no? Bueno, como ven, como lo dice acá, la carencia de estas células, ya sea por razones congénitas o porque de alguna forma se manipularon los animales, da lugar a susceptibilidad a algunas bacterias o virus, ¿no? Como ven acá, o sea, hay un conjunto de patógenos que tienen susceptibilidad, ¿sí? Son particularmente importantes estas células.
Bueno, siguiendo con cómo van apareciendo los anticuerpos, la segunda aparición de... Estos ya estaban en realidad, ¿no? Solo que acá estos son los que ya tenían especificidad por este patógeno. Pero luego de pocos días, como ven acá, un par de días o algo así, empiezan a aparecer anticuerpos en forma T independiente. ¿Mm? Gracias justamente a estas células que mencionábamos, ¿no? Las células B1 y las células B de la zona marginal. Y bueno, estos anticuerpos que se activan en forma T independiente se activan contra epítopes que son repetitivos. ¿Tá? Es una de las características. Los epítopes repetitivos son una constante en lo que es las estructuras de los patógenos. Miren, por ejemplo, este es un virus encapsulado y la cápsula tiene proteínas que se repiten. Esta proteína roja, digamos, está muchas veces, la azul, la verde, lo mismo. Entonces, eh, eh, hay muchas copias de cada epítope en la superficie de la partícula. Lo mismo pasa acá. Este sería un virus envuelto donde hay las proteínas de superficie están en multicopia. El flagelo de las bacterias también es una estructura muy repetitiva. Lo mismo la pared. Por lo tanto, no es raro que cualquier patógeno pueda dar lugar a respuestas T independientes que son muy rápidas y que empiezan a hacer el aguante al principio de la infección y después podrá haber respuestas de mejor calidad, digamos, o con anticuerpos de mejor calidad que actúen más tarde. Las estructuras de las cápsulas de las bacterias, hay muchas bacterias que generan una cápsula de polisacáridos, ¿no? Esta estructura de polisacáridos, que son polímeros de, de glúcidos, de azúcares, tienen una composición en enlaces y en los componentes de azúcares que participan, que es muy variado. Estos no llegan a ser PAMs, porque varían de una bacteria a otra, pero cumplen una función muy importante de aislar a la bacteria y sus componentes. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Y bueno, pero también son una estructura repetitiva en sí mismo, o sea que pueden disparar respuestas T independientes. Bueno, y las respuestas T independientes se clasifican en dos tipos. Una que no es tan demandante de multicopia del epítope, pero lo que sí requiere es que el antígeno tenga asociado un motivo de PAM. ¿tá? Y el ejemplo que hay acá, que tenemos acá, es el LPS. El LPS se une al TOL4 a través de esta región lipídica, mientras que los azúcares pueden ser, reconocidos por los anticuerpos. ¿tá? Entonces, si se da este reconocimiento simultáneo y esto ya es un estímulo en sí mismo, eso promueve que estas células se activen y que secreten anticuerpos. Pero hay otra forma de activación que es, digamos, donde se lucen estos epítopes multicopia que veíamos en las estructuras anteriores de los patógenos, que son capaces de dar un entrecruzamiento muy poderoso. ¿Se acuerdan que había una primer señal que dependía del entrecruzamiento? Pero acá tenemos un súper entrecruzamiento. ¿tá? Y entonces, si tenemos un súper entrecruzamiento, la primer señal ya es también la segunda señal. ¿tá? Y si hay un entrecruzamiento muy fuerte, esta célula se puede activar y terminará secretando IgMs. Hay antígenos que además de promover este amplio entrecruzamiento, se asocian
a través de otras estructuras que tienen. Pueden ser motivos que son reconocidos directos por una célula dendrítica, o podía estar opsonizado por anticuerpos y ser presentado por esa vía. Bueno, pero si ocurre esto, esta célula puede proveer, además de la primer señal, una segunda señal derivada de esta citoquina que se llama BAF, que va a permitir que además de IgM se secreten IgG, sobre todo IgG2 en humano o IgG3 en ratón. Así que estas son respuestas T independientes, pero en este caso podemos tener un pequeño cambio de clase. Pequeño, no, un cambio de clase. Bueno, y les contaba recién que están estas bacterias encapsuladas que tienen la característica de aislarse de la inmunidad. Estos serían los polisacáridos, ¿no? Y esta es la pared bacteriana y eventualmente la segunda membrana, ¿no? Dependiendo de si es gram positivo o negativo. Pero lo importante es que estas cápsulas van a impedir que se forme el complejo de ataque a la membrana. No se va a poder insertar. También van a impedir la fagocitosis porque estos polisacáridos no son PAMs, como les mencioné, porque las bacterias generan distintas combinaciones de azúcares con distintos enlaces, y eso es algo que cada cepa bacteriana tiene uno distinto, y eso cambia en el tiempo y aparecen serotipos distintos de acuerdo a eso, ¿no? Entonces no puede ser considerado un PAM, pero sí es una estructura repetitiva que puede ser reconocido por los anticuerpos de superficie de una de estas células, ya sea B1 o B de la zona marginal. Estos glúcidos entonces pueden activar a esta célula directamente a través de una fuerte señal, o reforzada porque pueden estar también decorados por la actividad de complemento. En ese caso vamos a tener una doble activación. Y bueno, esto va a dar una señal aún más fuerte. Sobre todo si tenemos PAMs en la vuelta que van a activar receptores que esta célula tiene, porque tiene receptores para los PAMs, como ya dijimos, ¿no? Y eso va a dar lugar a la producción de IgM. Y una vez que hay IgM, todo empieza a funcionar, porque la IgM se va a unir a la superficie, acá a estos polisacáridos, y va a promover la activación del complemento en una forma mucho más potente que la que podía estar habiendo acá, por ejemplo, por la vía alterna. Y bueno, entonces va a terminar opsonizando la bacteria en una forma mucho más intensa de lo que podía estar ocurriendo. Y luego que es fagocitada, bueno, ahí ya empieza a pasar todas las cosas que sabemos, que puede haber presentación de antígenos y va a haber activación de células T adicionales, etcétera, etcétera, ¿tá? Pero esta ya empieza a ser una molécula efectora. Pero como decíamos también, si hay una interacción con una célula dendrítica, esta célula dendrítica que está acá, o puede ser alguna otra célula, puede secretar componentes, citoquinas como April o BAF, que van a dar, que van a impactar en este receptor TACI que tienen estas células, y eso va a promover un cambio de clase hacia IgG2 en humanos. Bueno, y estas células cumplen un rol muy importante porque hay algunos, así como veíamos para las células B1, hay las células B de la zona marginal, son muy importantes para responder con estas bacterias encapsuladas. Si ustedes tienen algún pariente chico realmente, algún bebé o algún niño muy pequeño, capaz que oyeron hablar de estos patógenos, porque estos son infecciones que los adultos, contra las cuales los adultos respondemos bastante bien,
pero los niños jóvenes, ¿no? Hasta los 2 años, tienen muy poco desarrollado el sistema de las células B de la zona marginal y responden muy mal contra estas bacterias. Y por eso es que los niños tienen tan frecuentemente infecciones de oído o infecciones nasales, y bueno, en algunos casos se puede complicar en meningitis. Bueno, entonces ese es el paquete de células que producen anticuerpos en forma T independiente, que como espero haberles transmitido, no es tan banal, o sea, es una respuesta que es rápida y que es muy eficiente contra algunos grupos de patógenos, ¿no? Si no hubiese respuesta T independiente contra las bacterias encapsuladas, es difícil que se produzca una respuesta buena de células T dependientes, aunque todo lo demás esté bien. Bueno, una característica de las respuestas T independientes de anticuerpos es que si consideramos esto que sería un primer encuentro con lo que sea el antígeno, el patógeno, eh, y tenemos un segundo encuentro, lo que vamos a ver es que la respuesta esta segunda vez es básicamente muy similar a la primera. La memoria es pobre, ausente, por eso no pasa esto, porque es como que tiene que empezar de cero otra vez, ¿no? Y la producción de anticuerpos es básicamente de IgMs. Podría ser IgG2 hubo esa participación especial, pero está muy limitada por eso. En general, nosotros decimos que no hay memoria pobre de ausente. Sin embargo, algo hay. O sea, eh, si no, las vacunas de polisacárido no funcionarían. Y hay vacunas de polisacárido no conjugadas. Al final de la clase vamos a ver qué significa qué son las conjugadas. Pero estas no conjugadas son simplemente el polisacárido dado como una inyección, con un ayudante, y eso da lugar a una respuesta que, si bien no es de larga duración, dura por un periodo de tiempo, ¿no? Y protege por unos años. Pero desde el punto de vista nuestro, del curso de inmunología, donde intentamos simplificar las cosas, ustedes quédense con la idea de que la respuesta T independiente básicamente no generaría memoria y solo produce IgM. Pero ¿qué pasa con las respuestas T dependientes? Bueno, ahí la primera respuesta puede demorar un poco más que esta otra, puede demorar en establecerse. Y bueno, si esa el estímulo antigénico, van a disminuir en cantidad las células que se activaron. Pero si hay una nueva administración de antígeno, ahora va a haber una respuesta mucho más alta, ¿ah? ¿Y por qué es esto? Porque acá ahora no empezamos de cero, como si pasaba en la respuesta T dependiente, independiente. Acá vamos a partir de un núcleo de células de memoria que se van a activar. Y como ven también, la activación tiene una pendiente mucho más empinada, porque es mucho más rápida, y además se llega a niveles más altos de producción de anticuerpos. Los anticuerpos vamos a ver que tienen mejor afinidad que los que veíamos en esta zona. Hubo cambio de clase y además va a haber memoria, o sea, además de que los anticuerpos en circulación van a seguir estando por mucho tiempo, también va a haber células que adquirieron un fenotipo de memoria que son las que estamos activando, las que decíamos que activábamos acá, que se activan muy rápidamente para volver a producir anticuerpos. Entonces vamos un poco en función de esto, a seguir viendo cómo se compone la secreción de anticuerpos a medida que pasa el tiempo. Entonces, al principio tuvimos esta respuesta T independiente que ya les comenté, que dependía de esas estructuras repetitivas en los patógenos. Pero prontamente empiezan a aparecer otros anticuerpos que son secretados
en una vía que es dependiente de células T, ¿no? Que va a ser primero IgM, es verdad, pero que va a tener otras características con respecto a este, y es también esta respuesta va rápidamente a evolucionar hacia otra respuesta de tipo más profundo, que va a demorar un tiempo en generarse, pero que va a ser una respuesta donde va a haber, donde se produce el cambio de clase y donde va a estar la maduración y la afinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va a estar caracterizado porque se requiere tiempo para formar esto que es el centro germinal. El centro germinal es una estructura que va a aparecer en el tejido linfoide secundario, que lleva su tiempo, pero que es la fábrica donde se van a generar los linfocitos B que van a producir los anticuerpos de alta calidad. Bueno, entonces ahora vamos a meternos de lleno en la producción de esto que serían los anticuerpos, la primera oleada de anticuerpos T dependientes y la segunda, ¿tá? Que como ven está a cargo de los linfocitos B2 de la zona marginal, de la zona folicular del tejido linfoide secundario. Bueno, como ven acá, estos son estructuras de órganos linfoides secundarios, que esto es un ganglio que ya hemos visto muchas veces, este es el vaso, y estas son estructuras que aparecen en el intestino, que serían un folículo donde se ven células B y una zona T. Bien, ¿tá? Esto es lo que llamamos una placa de Peyer, donde vemos estructuras que dependen de células B y células T. Las B es el color celeste y violeta serían las T. Y en todos estos órganos está este tipo de estructura. Acá es muy diferenciado, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a asumir que, recuerdan cuando veíamos al principio que había linfocitos que estaban circulando y que llegaban a un ganglio, ¿no? Y bueno, si apareció el antígeno, si acá hay antígeno, tiene que haber también activación de linfocitos T para que tengamos una respuesta T dependiente, ¿no? Ambas activaciones van a ocurrir en forma concertada. Se van a estar activando los linfocitos T a la vez que se van a activar los linfocitos B. Y bueno, los linfocitos B van a llegar también por las vénulas del alto endotelio, y si se encuentran con antígeno acá, van a empezar a activarse. La frecuencia con la que aparecen estos linfocitos es baja. Como ven acá tenemos, puede ser que si tenemos suerte uno de cada 10.000 sea específico del antígeno, pero puede ser uno de cada 1.000.000. Pero bueno, tiene que pasar eso, por lo cual, como veíamos para las células T, es muy importante que haya un sistema de llegada muy dinámica de células B y T desde la circulación y que recorren los distintos órganos linfoides secundarios. Bueno, pero entonces, decíamos que teníamos que tener la activación concertada. Entonces, para que esta célula que reconoció el antígeno, empezó a hacer el entrecruzamiento y tiene la primera señal, para que siga avanzando, vamos a precisar células T, ¿no? Y lo de las células T ya lo vimos en la clase pasada. Cuando se activan las células T, los linfocitos T en el ganglio, lo que tenemos inicialmente es una diferenciación que puede ser en varias direcciones. Acá están estas direcciones. ¿Se acuerdan que había virus y bacterias? Nos daba este tipo de respuesta. El mintos, insectos, estas bacterias, estas linfocitos T. Y cuando tenemos bacterias extracelulares o hongos, teníamos linfocitos TH17. Pero estos se van a periferia, estos no son los que nos importan. Los que nos importan son que algunos de los linfocitos T que se están activando van a derivar y van a generar linfocitos T
helper foliculares. Primero como helper foliculares y luego como linfocitos foliculares maduros en el centro germinal. Pero bueno, entonces las células dendríticas activaron en los linfocitos T acá, y el linfocito T adquiere un tropismo de ir hacia la zona T. ¿tá? Eso está condicionado por esta hemoquina que se secreta acá, y estos ahora adquirieron la tendencia a ir hacia allá. A los linfocitos B le va a pasar lo contrario, o sea, van a tener, una vez que se activen, van a tener la tendencia a ir a buscar van a ir hacia la zona T. Y bueno, y ahí en teoría se van a encontrar a medio camino. Entonces, ya conocemos lo que le pasa a los linfocitos T, cómo es que se activan, lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué le pasa a este linfocito B cuando pesca el antígeno. Entonces, si un linfocito ve el antígeno y vemos que se entrecruzan los receptores, esto es una primera señal. ¿tá? Esto ya lo vimos hace un ratito. Esa primera señal va a promover varias cosas, pero entre ellas va a promover la endocitosis del antígeno, que va a viajar en un endosoma temprano y finalmente se va a producir la acidificación y va a fusionarse con una membrana que estaba viniendo del retículo y que tiene la molécula de MHC con su péptido CLIP tapando acá. Bueno, y de esta fusión acá se van a cargar los péptidos, estos van a ser degradados, algunos péptidos se van a cargar en el MHC de clase 2 que va a ser exportado a la superficie. Entonces, como resultado de esto, se van a generar complejos MHC clase 2 con péptidos, pero además van a pasar otras cosas. Esta primer señal va a promover la expresión de B7. ¿Se acuerdan de B7 de la clase pasada? B7 es una molécula de superficie que llamamos molécula coestimuladora, que es muy importante que las células dendríticas la expresen para activar los linfocitos B, pero también es importante que la expresen los linfocitos B para cuando tengan que interactuar con los T. Otra cosa que va a expresar este linfocito luego de esta primera señal es este nuevo receptor de quemoquinas, que es lo que determina que ahora migre de la zona B hacia la zona T. ¿no? Y bueno, se va a dar esa migración, y si se encuentra con un linfocito T que tiene un TCR adecuado para este complejo que se generó acá, acuérdense que de esta proteína salió este péptido. ¿no? Bueno, si se da esta interacción, vamos a tener un diálogo entre una célula T y una célula B, que va a tener este contacto específico, pero va a haber otras interacciones que se van a producir. B7 se empezó a expresar acá, cuando hubo endocitosis del antígeno, y va a interactuar con CD28. Ustedes saben que esto es activador para el linfocito T. El ligando, la célula B expresa el ligando ICOSL, y la célula folicular aumentó la expresión de esto cuando entró en un programa folicular. Cuando se activó el linfocito T por la dendrítica, empezó a expresar este ligando, y ahora este ligando puede interactuar con CD40, que expresa el linfocito B, y por acá le manda la segunda señal de activación. La primera señal, y por acá, por los receptores que va a tener acá, en particular CD40, le va a llegar la señal de activación. A su vez, esta interacción tiene consecuencias en el linfocito T, como ya dijimos. Estas interacciones aumentaron la expresión del ligando de CD40, y la interacción esta de acá tiene una retroalimentación que hace que el linfocito T folicular ahora
empieza a secretar esta citoquina que promueve su conversión. Acá estaríamos viendo tanto el prefolicular como termina luego yendo a folicular, es por el estímulo autócrino y además esta citoquina promueve la formación del centro germinal. Enseguida vamos a ver qué es eso. ¿Tá? Entonces, este primer encuentro, que sería lo que estábamos viendo acá, ¿no? Y que se esquematiza acá, acá estarían pasando lo que veíamos en la lámina anterior, o sea, esto, ¿no? Esto que vemos acá está pasando acá, y entonces el linfocito T, que es un prelinfocito T folicular, va a evolucionar hacia folicular y va también a recibir distintos estímulos. Uno de los primeros estímulos es de proliferar y secretar anticuerpos. Y lo primero que va a pasar es que van a aparecer acá en la zona limítrofe entre la zona B y T, algunos linfocitos B van a proliferar ahí y van a empezar a secretar anticuerpos, ¿no? Esa es la primera secreción de anticuerpos T dependientes, que es lo que simbolizábamos por esta línea verde, ¿no? Esos son anticuerpos que se secretan acá. Y luego, algunas de estas células van a migrar hacia estos folículos y van a fundar un centro germinal, ¿no? Un centro germinal es un sitio donde hay células B derivadas de acá y linfocitos T helper foliculares, ya no pre, sino foliculares, que van a estar en esa estructura anatómica, ¿no? Donde se van a producir los anticuerpos de mejor calidad. Bueno. Entonces decíamos hace un ratito que acá se generaba este linfocito helper folicular en su forma intermedia, digamos, y que eso va a dar lugar a la producción de células plasmáticas en esta región, como veíamos recién, y la primera secreción de anticuerpos T dependientes. Pero luego en el centro se va a formar un centro germinal donde va a estar caracterizado por este factor de transcripción, SL6 en las células B, perdón, en el linfocito T folicular, que vas a colaborar con los B para dar anticuerpos, células plasmáticas de larga vida que secretan anticuerpos de alta afinidad y con cambio de clase, y células B de memoria, ¿no? Y para eso, bueno, se consolidó la expresión de este factor de transcripción en este linfocito, se consolidó la expresión de este receptor de quimoquinas, ¿sí? Que lo lleva hacia el centro germinal, aumenta aún más la expresión de este receptor, el ICOS ligando, que muy rápidamente es este que está acá. Bueno, y la secreción de IL-21 que también estaba presente acá, que sostiene la formación del centro germinal. Y bueno, ¿qué es el centro germinal? El centro germinal, que lo esquematizamos así acá, en realidad es esta estructura que ven ustedes acá, donde hay una zona más densa, esta que está acá, que se llama la zona oscura, y una zona liviana o clara, digamos, que es la zona donde vamos a ver que hay un tipo especial de células que comandan un poco el desarrollo y la evolución de los linfocitos B que se están diferenciando. Bueno, en la zona esta que está acá, que es la zona oscura, vamos a tener a los linfocitos B, estos que se están proliferando en forma muy intensa, ¿no?
Entonces estamos acá, es la zona oscura. Acá hay una multiplicación muy entusiasta de los linfocitos B, que como ven, es cada 6-8 horas se produce una generación. Como vamos a ver en un ratito, acá van a pasar cosas, porque cuando, a diferencia de lo que ocurría en otras circunstancias, en el centro germinal, las células B que se están replicando, que llamamos centroblastos, los centroblastos al replicarse cometen errores a propósito en la replicación del DNA. Y eso genera cambios mutacionales. Eso va a dar lugar a variaciones en el sitio de unión del anticuerpo, algo que ya venimos comentando varias veces, y que es lo que llamamos hipermutación somática, lo que ocurre acá. Que eso sirva para algo o no, lo vamos a ver ahora. Pero es acá donde se produce, y se produce en particular en las zonas de contacto con el antígeno. En esta otra región, en lo que sería la zona más clara, en la zona clara lo que vamos a ver son estas células que les mencionaba especiales, que son células dendríticas foliculares. ¿Tienen algo que ver con las células dendríticas que estuvimos viendo hasta ahora? No. Son células que cumplen funciones totalmente distintas, solo que tienen dendritas también. Las dendritas son las prolongaciones, pero no tienen ningún origen ontogénico que las relacione con las células dendríticas comunes que activan a los linfocitos B. Estas células dendríticas foliculares, como se ve acá, tienen la capacidad de retener en su superficie, en estos que serían nódulos, que es esto que ven acá, inmunocomplejos, como se muestra acá. Inmunocomplejos porque tiene una inmunoglobulina y tiene el antígeno. El antígeno que puede ser retenido también de componentes del complemento y este receptor para el complemento. O sea, estos inmunocomplejos son una forma de que estas células estén muestreando antígenos a las células B. ¿Y cómo funciona el sistema? Bueno, si las células B son capaces de arrancarlo, de ahí el antígeno, y procesarlo, entonces van a sobrevivir, y si no, no. Y si no logran sobrevivir, mueren por apoptosis. Si logran arrancarlo y así obtener colaboración de la célula T, porque ¿de qué le sirve arrancarlo? Lo arranca de la célula dendrítica, lo internaliza, lo procesa en el MHC y entonces puede interactuar con las células T foliculares que están acá. Y esas son las células T foliculares las que evitan que la célula B, si no, se muera. Y si no pueden presentar péptidos porque no pudieron arrancar el antígeno, se mueren. Ahora vamos a ver un video que capaz que nos ayuda a consolidar un poco esta idea. Es importante también que algunas de las células que son rescatadas por las células T no van directamente a salir a circulación, sino que son enviadas nuevamente a la zona oscura acá, donde vuelven a hacer procesos de hipermutación somática y pasar de nuevo por acá. Y de esa iteración que se da en forma cíclica así, es donde se va puliendo cada vez más la afinidad. Bueno, entonces hablamos de hipermutación somática. ¿Y qué promueve la hipermutación somática? Bueno, la responsable de eso es esta enzima que vemos acá. Esta enzima es la citidina de amidasa. El nombre más completo es citidina de amidasa inducida por activación, que lo que hace es convertir la citidina, que sería esto que está acá, en uridina.
removiendo o convirtiendo este grupo amino en este grupo carbonilo. Entonces, esto es un cambio muy crítico, ¿no? Porque estamos cambiando la información del DNA. Esto ocurre a nivel del DNA de la célula B. Entonces, si esto ocurrió durante la replicación de este DNA, hasta acá iba todo bien, pero acá estas G se copiaron como C, pero la citidina-amidasa las pasó a U. ¿tá? Y eso genera un mismatch acá, porque estas no son complementarias. Eso da lugar a que cuando se replique la hebra de abajo, ahora en lugar de ponerse una base complementaria a la C que debería haber acá, se cambió. ¿tá? Y ahí aparece una mutación, por ejemplo. Pero no es lo único que ocurre, hay enzimas, otras enzimas que aparecen que remueven en la base y dejan un sitio abásico, que es reparado por los sistemas de reparación de la maquinaria de replicación de la célula B, y en la reparación puede cambiarse no solo algo que era una citidina que pasó a U, sino que puede haber otros cambios, aparecer nuevos cambios. ¿no? Y también puede haber una reparación más drástica si hay dos cercanas, donde se pueden remover incluso pequeñas regiones, ¿no? Y hacer pequeños cambios en la información que está en estos sitios. ¿Y qué sitios son estos? Son sitios que llamamos hotspots, que tienen esta secuencia. Acá la W, esto es secuencia de DNA, solo que la W significa A o T, la R es A o G, y la I es T o C. O sea, como ven, hay muchas combinaciones posibles, pero si hay una citidina acá, esta puede ser modificada por esta enzima. Bueno, este mecanismo, esta enzima, participa por algo que está relacionado a esto, pero no es exactamente igual, en lo que es en el cambio de clase, ¿no? Que se da porque cuando aparecen estas mutaciones, muchas veces lo primero que se hace es ese sitio abásico o se remueve, que se puede remover y genera un nick, o sea, una soltura de la doble hebra. ¿no? Entonces, en la reparación de esos nicks es lo que se utiliza para coordinar el cambio de clase. Así que tiene una doble función. Pero ahora estábamos viendo la hipermutación somática. Este es el video que les mencionaba. Acá vemos un ganglio donde tendríamos un linfocito B que pescó un antígeno y que fue capaz de procesarlo y presentarlo a un linfocito T. Este sería un linfocito T de tipo helper prefolicular. Y bueno, ese linfocito B que ahora se activó puede migrar hacia la zona B del tejido linfático y dar lugar o introducirse en un folículo para dar un centro germinal. En el centro germinal, como vimos, va a proliferar en forma descontrolada, no descontrolada, en forma muy enérgica, muy activa, y durante la proliferación, cuando se replica el DNA, esta enzima, la citidina de amidasa, va a introducir mutaciones en una de las hebras, será en esta, en aquella, que eso luego va a dar lugar a cambios en la secuencia del anticuerpo, va a dar lugar a mutaciones en el sitio de unión al antígeno. El centro germinal tiene también estas células dendríticas foliculares que tienen estos inmunos complejos en la superficie. Entonces, la competencia por esto de antígeno es lo que determina que una célula B pueda sobrevivir o no.
Acá vemos una célula D que de repente no fue capaz de arrancar el antígeno o de conseguir suficiente cantidad de antígeno. Por el contrario, alguno de ellos sí puede generar un anticuerpo de suficiente afinidad como para ser capaz de arrancar el antígeno que está siendo muestreado sobre las células dendríticas folliculares. Si logró hacer eso, ahora puede presentar péptidos en el MHC y recibir estímulos de los linfocitos B para proliferar. Y acá vemos esquemáticamente lo que ocurre durante la proliferación. Acá estamos simbolizando como que hubiese una zona de baja afinidad y una zona de alta afinidad, o sea, la afinidad crece hacia acá. Y acá hubo esos chispazos, vienen, simboliza las hipermutaciones somáticas. Algunas van a empeorar la afinidad y va a haber algunas que mejoren, ¿no? Otras van a ser irrelevantes. Luego, en el proceso de selección con las dendríticas foliculares, se seleccionaron los clones de mayor afinidad que ahora hacen nuevos ciclos de hipermutación somática. Y esta población va otra vez a hacer ciclo de hipermutación somática y va a ser seleccionada y así sucesivamente, ¿tá? De esta forma, ven cómo nos fuimos corriendo de esta zona a esta zona de alta afinidad. Bueno, y luego estas células van a, ya sea a secretar anticuerpos o algunas a hacer células de memoria. Bueno, entonces acabamos de ver un proceso que es súper complejo, que tiene muchos aspectos que cuando uno lo piensa no resultan tan simples de que sean funcionales, pero en la práctica funcionan. Hay un mecanismo para introducir mutaciones aleatorias y hay un mecanismo para seleccionar los mejores clones. Es como la evolución darwiniana puesta en el centro germinal. Ahora bien, este mecanismo, que seguro que fue complicado de que se generara evolutivamente, tiene que tener una justificación muy fuerte, o sea, debe haber una presión evolutiva muy significativa para que esto terminara ocurriendo. Entonces, ahí es que me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene la afinidad, más bien la alta afinidad para el funcionamiento de los anticuerpos. Acá vemos esta figura, que es una figura de 1808, mostrando a un soldado muriendo de tétanos, ¿no? Donde está totalmente contracturado porque su sistema nervioso fue afectado por esta toxina, la toxina tetánica, que como ven acá tiene una dosis tóxica para un adulto de 75 kilos de 15 nanogramos, ¿no? 15 nanogramos es nada. Es 10 a las 7 veces más chica la dosis que la que se requiere de cianuro. 10 a las 7. 10 millones de veces más chica. Bueno, entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que estamos tratando de discutir de la afinidad? Bueno, estas toxinas son tóxicas a nivel, en muchos casos, de una o dos moléculas de esta toxina son suficientes para arruinar la actividad de una célula. Entonces, aún a muy bajas concentraciones del antígeno, nosotros queremos que este equilibrio esté desplazado hacia acá. Y esto describe la reacción de equilibrio de antígeno-anticuerpo, ¿no? Con una constante deformación que se llama Kaon, la velocidad con que se forma este complejo versus la velocidad con que se disocia. Si el complejo se forma muy rápidamente y se disocia muy lentamente, estamos en las mejores condiciones. Ahí tenemos afinidades muy altas. En cambio, si el complejo demora mucho en formarse y una vez que se formó se disocia rápidamente, es una porquería, tenemos muy baja afinidad y generalmente no va a ser muy útil.
Acá tenemos un esquema que les voy a mostrar que también tiene que ver con la forma como se mide la afinidad de los anticuerpos. Para medir la afinidad de los anticuerpos se mide la velocidad con que se forma y la velocidad con que se disocia, ¿tá? Y eso se hace, generalmente una de las formas es teniendo un sensor donde está el anticuerpo y se hace pasar antígeno, ¿no? En forma de flujo. Si el anticuerpo rápidamente se une al antígeno, puede pescarlo y si podemos ver eso en tiempo real, vamos a ver curvas de este tipo, ¿tá? Y eso se puede ver en tiempo real por distintos métodos físicos que no vamos a ver ahora. Pero esta es la velocidad de formación del complejo. En general, la velocidad de formación de complejo de los anticuerpos no es súper distinta. A veces es, pero en general no es muy distinta. Lo que es más distinta es la velocidad de disociación. Hay anticuerpos y la velocidad de disociación se mide dejando de pasar antígeno y empezando a pasar flujo por de buffer por ese sensor. Entonces lo que vamos a ver que a medida que pasa buffer, el antígeno en un anticuerpo de baja afinidad se disocia rápido y vemos esta caída, pero si es de muy alta afinidad vamos a ver casi que no hay caída, ¿no? Y hay veces que cuando miramos estos sensogramas no vemos nada, vemos una cosa plana, no se suelta una molécula. Bueno, esos anticuerpos de muy alta afinidad son los que más nos interesan y la razón es porque de esta forma se forman complejos antígeno-anticuerpos que son muy estables, porque además cuando estamos en esas condiciones donde hay algo que es muy tóxico, que actúa a una muy bajas concentraciones, aunque esta concentración sea muy bajita, nosotros queremos que esté todo complejado como inmunocomplejo, y para eso queremos que esté muy desplazada hacia acá el equilibrio. Y bueno, y pasa lo mismo cuando tenemos poco anticuerpo, o sea, cuando nosotros generamos una respuesta de anticuerpo y a medida que pasa el tiempo eso va a ir bajando. Y bueno, si pasó mucho tiempo y tenemos poco anticuerpos, aún en esas condiciones queremos que aún en condiciones de baja concentración de anticuerpo, todo lo que aparezca de antígeno esté complejeado. Bueno, por eso hay tanto énfasis en el sistema inmune en promover la generación de anticuerpos de alta afinidad. Después, el centro germinal también produce el cambio de clase. Nosotros tenemos un arreglo BDJ que se va a transcribir, ¿sí? Y cuando se transcriba este BDJ se va a transcribir junto con estos dominios constantes, ya sea el mu o delta, y eso nos da lugar a las células B vírgenes que expresan ambos correceptores, sí, C mu y C delta, o sea, IgM e IgD, pero a medida que avanza la reacción, eso puede cambiar, ¿tá? Y esto es porque hay regiones de switch que están acá, ¿sí? Y esas regiones del switch permiten la acción de la citidina de amidasa en determinadas condiciones, que va a hacer que la citidina de amidasa va a introducir cambios en algunas de estas regiones que van a promover la religación, como se ve acá. O sea, y eso está determinado por citoquinas que son producidas por el linfocito T que está interactuando con la célula B, ¿ah? Acuérdense que estamos interactuando por la célula, esta es la respuesta T dependiente, hay una célula B y una T. Y la célula T está a través de CD40, de su ligando para CD40, y además en combinación con citoquinas para las cuales el linfocito B va a tener receptores. Esta citoquina la secreta también la célula T, o sea que la célula T le promueve la citoquina que va a dar lugar al cambio de clase y la activación de CD40, y eso va a promover, si estamos considerando, por ejemplo, interferón gamma, que se dé una pseudotranscripción se va a dar la transcripción acá, pero también una pseudotranscripción acá que abre las hebras
permite que la citidina-amidasa actúe, y ahí es donde aparece la maquinaria de reparación que da lugar a la eliminación de este loop, ¿tá? Pero el sitio a donde va a ir digamos, a darse esa pseudotranscripción que abre el DNA depende de la citoquina. En algún caso va a ser interferón gamma, eso va a hacer que entonces el transcripto sea BDJ gamma 3, esto va a dar IgG3, pero puede ser otra. Por ejemplo, hay otras citoquinas como la IL4 que van a promover esta transcripción, o el TGP-beta esta otra, ¿no? Bueno, esto está en este video que se los voy a dejar disponible en la página web para que lo miren tranquilo. Ahí se lo van a explicar con mucho más detalle, y además es gráfico como todos los videos. Bueno, entonces, ya redondeando un poco el tema, el centro germinal nos produjo anticuerpos de alta afinidad, ¿no? Y además condiciona a las células para que adopten un fenotipo de célula plasmática, ¿no? Las células plasmáticas tienen la capacidad de tener una vida muy larga, pero para eso tienen que encontrar un sitio donde anidar, ¿tá? Entonces, las células plasmáticas van a adquirir tendencia a ir a los tejidos inflamados a producir anticuerpos, pero muy importante, en la médula ósea. Y en la médula ósea van a tratar de encontrar un sitio donde quedarse por mucho tiempo. Y por mucho tiempo es por muchos años. Pero para eso tienen que encontrar lugar, y los lugares casi siempre están ocupados por otras células plasmáticas que producen anticuerpos. Capaz que porque esta célula que está acá, está porque hace 8 años se encontró con un determinado virus y generó anticuerpos, y se está secretando estos anticuerpos todavía. Pero si viene esta en suficiente cantidad numérica, puede desplazar esta otra, como se muestra acá abajo, y ahora empezamos a secretar este nuevo anticuerpo y perdimos la capacidad de secretar esto. Por eso la cantidad de anticuerpos que vamos produciendo para un determinado patógeno va disminuyendo con el tiempo, ¿tá? Pero es un proceso lento de años, porque no es tan fácil echar a estos inquilinos. Bueno, además de producir células plasmáticas, el centro germinal produce células B de memoria. Las células B de memoria no dependen de encontrar un nicho donde anidar, digamos, para su larga vida, porque de hecho van a estar circulando todo el tiempo por el tejido linfoide y por la circulación general, a ver si encuentran el antígeno. Y si encuentran el antígeno, van a ser capaces de activarse con requerimientos de activación mucho más simples que los que tenía una célula virgen. Y bueno, y tienen esa capacidad de vivir muchos años que, si bien están en circulación, requieren ciertos estímulos que provienen de la interleuquina 7 y de contacto con otros receptores. Estas células tienen una larga vida, y tanto en conjunto con los anticuerpos que se secretan continuamente y la posibilidad de renovarlos, eso nos permite y acá ven este ejemplo de las Islas Faroe.